El sonido de las campanas resonaba en la oscuridad, acompañado por un eco que no correspondía. Silvia estaba junto a mí, sosteniendo una linterna que titilaba como si algo la perturbara. Frente a nosotros, el manuscrito abierto emitía un aroma peculiar, una mezcla de cera quemada y humedad antigua. Cuando pasé mis dedos por la página, sentí un frío que no era natural. Algo no estaba bien, y en ese instante lo supimos. No estábamos solos. Vivimos en un mundo de luz, donde todo lo que vemos y tocamos parece tener sentido. Pero más allá de ese brillo reconfortante, hay un reino de sombras que se extiende infinito, lleno de secretos que la ciencia aún no puede alcanzar. Es allí, en el límite entre la claridad y lo desconocido, donde yo habito. Soy el doctor Raúl Jiménez Veloso, psiquiatra, cirujano y explorador de lo inexplicable. Así que dime, ¿nos acompañas a cruzar el umbral? Más allá de la razón donde lo imposible cobra vida, allí es donde comienza nuestro caso de hoy. Eran las 9 de la noche y acababa de terminar con el último paciente en mi consulta. Me disponía a revisar algunos informes cuando sonó el teléfono. La llamada llegó de un viejo amigo, el padre Esteban. Había servido en la parroquia de Santa Clara durante más de 20 años. Nos conocimos hace una década, cuando trabajamos juntos en un caso que involucraba una figura religiosa que ardió en circunstancias inexplicables. Esta vez, su voz sonaba más temerosa de lo habitual. Necesitaba nuestra ayuda, eso era evidente. Según me dijo, los trabajadores de la restauración habían encontrado un manuscrito oculto en un muro antiguo. Desde ese momento, cosas extrañas han comenzado a suceder. Algunos obreros se negaban a volver. El padre Esteban hizo especial énfasis en que el manuscrito estaba sellado con un símbolo que, en un primer momento, no reconoció, pero le sonaba de haberlo visto en uno de sus estudios en demonología. Algo me dice que esto es más que un simple artefacto histórico. Sin embargo, normalmente no me involucro sin pruebas, pero los años que hace que he trabajado junto al padre Esteban en otros expedientes hacen que su palabra sea suficiente. Llegamos sobre las 12 de la madrugada de una noche que no era como cualquier otra. Al llegar a los aledaños de la antigua iglesia, notamos que no caminaba nadie por los alrededores. Era noviembre y ya empezaba a hacer frío, pero esto era distinto. Había algo en el ambiente, lo notaba y Silvia también, aunque ella era totalmente escéptica. Las luces de las farolas parecían a media potencia, proyectando sombras que se alargaban más de lo natural. La iglesia de Santa Clara, construida en el siglo XVI, se alzaba como un gigante silencioso, con sus muros cubiertos de siglos de historia. En la entrada nos esperaba el padre Esteban, envuelto en una capa negra que lo hacía parecer una figura sacada de otro tiempo. Gracias por venir, Silvia, Raúl. Las cosas aquí han ido de mal en peor. Esta noche, incluso los rezos parecen insuficientes. Pasad y os pongo en antecedentes. Las puertas de madera, adornadas con grabados góticos, crujieron al abrirse, dejando escapar un aroma a incienso y madera centenaria, mezclado con un olor que, por desgracia, no era la primera vez que lo olía. Azufre. El aire en el interior era denso, cargado de un silencio que aplastaba. A medida que avanzábamos, por entre los reclinatorios de rezo, las sombras parecían moverse, aunque sabía que solo eran efectos del parpadeo de las velas. El padre Esteban nos condujo al altar, donde había un pequeño cofre de madera reforzado con bandas de metal, como los que se usaban en la Edad Media para proteger los documentos más importantes de la Iglesia Católica. Al llegar al altar, el padre nos dijo: ha sido descubierto hace unos días durante las obras de restauración del altar. Estaba escondido en un compartimento dentro de uno de los muros originales de la iglesia. Como podréis observar, tiene un sello metálico del Vaticano en la cerradura que, además de evitar el vandalismo, avisaba de que solo puede ser abierto allí. Desde que lo encontraron,
los trabajadores comenzaron a reportar fenómenos inquietantes. Cambios drásticos en la temperatura, ausencia de pájaros en los nidos que hay aquí dentro, así como de palomas en el patio, ruidos y susurros inexplicables, y una sensación constante de ser observados. Observando el cofre me di cuenta de que el sello papal estaba forzado. Era evidente que había sido forzado por alguien con herramientas actuales. En la Edad Media no se disponían de útiles para ello. Ya se habrían asegurado, desde el Vaticano, de que el contenido de sus cofres no pudiesen ser descubiertos. No tenía la menor duda de que no había sido Esteban, cosa que me confirmó con su expresión de angustia negando con la cabeza, cuando lo miré. Miré a Silvia, había estado extrañamente en silencio hasta ahora, que dijo: Raúl, esto suena a sugestión grupal de los trabajadores con las historias. Ellos probablemente están tensos por las largas jornadas en este lugar tan sombrío. No sería el primer caso de histeria colectiva. Podría haber tenido razón si no fuera por mi extraño pálpito de siempre, el mismo que me hace meter los dedos en mi chaleco para tocar mi viejo reloj. Mala señal, estaba frío. Mientras Silvia examinaba las marcas en el manuscrito, indicando que estaba escrito en latín y árabe antiguo, observé el altar. Había líneas en el suelo que no correspondían con el diseño original de la iglesia. Parecían recientes por su color, ya que dejaban ver el color del suelo en su origen, marcas que extrañamente coincidían con las dimensiones de la base del altar. Solo había una explicación, pero ¿quién tendría la fuerza suficiente para mover un altar de piedra maciza de varias toneladas de peso? La iglesia era un laberinto de sombras. Las velas, colocadas estratégicamente en los extremos de los bancos, titilaban al ritmo de una corriente imperceptible. Algunas ya estaban medio consumidas, dejando tras de sí gotas de cera seca que parecían lágrimas congeladas. Las figuras de los santos, apenas iluminadas, proyectaban sombras que parecían moverse por sí solas. Sentí un nuevo pálpito en el pecho, a la vez que percibía como si el aire mismo estuviera cargado de una presencia que no podíamos ver. Volví a meter la mano en el bolsillo y mi viejo reloj estaba más frío que antes. No era buena señal. Según el analizador, estoy captando trazas de azufre en el ambiente. Es extraño, pero podría ser una fuga subterránea, aunque admito que el olor es peculiar. Eso explicaría el ambiente pesado. Sin embargo, según me movía por los alrededores, en el altar era donde era más que evidente que había una mayor concentración de sulfuro en el ambiente. Me acerqué de nuevo al cofre mientras me ponía mis guantes. Mientras me iluminaba el padre Esteban con su linterna, saqué el manuscrito para inspeccionarlo. Era un rollo de pergamino, formado por varias hojas de piel, como las usadas en los célebres manuscritos del Mar Muerto, cosidas entre sí. Estaban enrolladas sobre un cilindro de hueso de fémur. A decir verdad, cualquier prueba oseométrica hubiera dado el resultado de que perteneció a un hombre o mujer de unos 20 años. Efectivamente tenía un sello de algo que parecía lacre rojo con un hexagrama con sus líneas entrelazadas que reconocí al instante. El sello del rey Salomón. En el medievo era un símbolo de protección muy poderoso en el ocultismo y la alquimia. Se consideraba la marca de Dios. Pero, ¿a quién protegía? Y lo más importante, ¿de qué? Silvia observaba las marcas del suelo junto al altar, mientras yo comencé a notar cómo el parpadeo de las velas parecía sincronizarse con un ritmo que no podía identificar. Silvia consultaba sus instrumentos buscando una lógica a la situación que estábamos viviendo. Había que ponerse en marcha con urgencia, sin duda. No estábamos solos. Mientras me concentraba en el manuscrito, un viento helado recorrió la iglesia. Las velas se apagaron de golpe, y el eco de un golpe seco, como si una gran piedra se hubiera quebrado, resonó desde el altar. Silvia dio un paso atrás. Su linterna, así como la de Esteban, comenzaron a parpadear con una sincronía que ponía los pelos de punta, mientras en el semblante de mi compañera se reflejaba la velocidad de su cerebro en busca de lógicas que explicaran los acontecimientos. Al fondo, cerca del confesionario, cayó un gran candelabro,
generando un estruendo metálico y un eco que resonó por cada rincón de la iglesia. Las estelas de las linternas comenzaron a alumbrar el lugar de donde surgió la caída. Se mezclaban con el polvo que se había levantado, que a la luz de las linternas tomaba formas imposibles, como si se quisieran unir para formar una figura fantasmagórica. Silvia exclamó una palabra. Imposible. Pero aquí no hay nadie más. Vi cómo las sombras se alargaban, moviéndose en direcciones imposibles. Sentí una presencia detrás de mí, pero cuando me giré, solo encontré vacío. Sabía que el manuscrito estaba relacionado con lo que ocurría aquí, y que el tiempo no estaba de nuestro lado. Los rezos en latín del padre Esteban empezaron como un suave murmullo, como hilos de agua de la bajada de un río que discurren entre las rocas antes de la marea, de una gran precipitación. Entre sus manos, cogido con fuerza, colgaba su viejo rosario con una reliquia de primer grado, con un fragmento de la cruz de Jesús, bendecido por el propio Papa Pío XII. Silvia consultaba sus instrumentos buscando una lógica a la situación que estábamos viviendo. Había que ponerse en marcha con urgencia, sin duda. No estábamos solos. Algo me decía que el manuscrito no era solo un objeto histórico. Sus páginas estaban llenas de símbolos que hablaban de un ritual para sellar una entidad. Había palabras en latín que describían sacrificios y oraciones diseñadas para mantenerla contenida. Silvia, a mi lado, mientras me alumbraba el manuscrito, me preguntaba qué hacer. Ella, sin duda, creía que nos estaban gastando algún tipo de broma macabra. Había verificado las primeras marcas en el suelo, lo que en un primer momento me pareció marcas de movimiento del altar. Había más marcas con algún tipo de patrón. Le arrebaté de las manos la linterna y me subí lo más rápidamente que pude al altar para tener una panorámica de las marcas en el suelo. Tenía que confirmar mi sospecha. Deseé estar equivocado hasta que la realidad me chocó en la cabeza como dos trenes de carga. Describían el mismo símbolo del sello del pergamino, el sello de Salomón. No es casualidad. Esto fue un intento de advertencia. Miré a Silvia mientras bajaba del altar. Su rostro estaba más blanco de lo normal. Sus ojos se movían rápidamente, buscando desesperadamente una explicación lógica. Las ráfagas de aire helado que ululaban se mezclaban con los rezos del padre Esteban, emitían ecos por entre las columnas y se amplificaban por las bóvedas barrocas de la iglesia. Pero no había lógica aquí. Solo un vacío que parecía absorber toda certeza. ¿Qué intentaban contener? Os preguntaréis. Algo que no debería haber sido perturbado. La suma de los acontecimientos demandaba que debía tomar una decisión. En esos instantes, el tiempo iba en nuestra contra. Cuando comienzan a manifestarse fenómenos tan irracionales, solo queda tomar medidas y evitar que vayan a más. No sabemos hasta dónde pueden llegar. Necesitaba la ayuda de Esteban para comenzar el ritual del pergamino. Mi árabe antiguo estaba oxidado en aquel entonces y no nos podíamos permitir ningún error, por lo que nos dispusimos a comenzar el ritual Deus Sigillum. El padre Esteban, con las manos temblorosas, trazó un círculo protector en el suelo con los símbolos de los arcángeles usando tiza y sal, mientras murmuraba la oración de San Isidoro contra el demonio. Alcé la voz pronunciando las palabras inscritas en el manuscrito. El aire se volvió más pesado. La presión en el ambiente nos oprimía el pecho como si una mano invisible nos asfixiara lentamente. Las sombras comenzaron a danzar, alargándose y vibrando con cada palabra pronunciada. Chasquidos recorrieron la madera del techo. Un chirrido largo y agónico emergió de los bancos de la iglesia, como si algo invisible los arrastrara por el suelo. Silvia, con la linterna en mano, se movía frenéticamente de un lado a otro, enfocando cada sonido, cada sombra que parecía avanzar. No decía nada, pero la forma en que su respiración se aceleraba revelaba su pavor. Sus ojos, normalmente llenos de lógica y seguridad, buscaban desesperadamente una explicación racional. No la había. Se encendieron las llamas de las velas comenzando un baile frenético. El aire se congeló de tal forma que dolía al expirar y congelarse nuestro halo, como si fuera el último. En la penumbra, las imágenes de los santos parecían retorcidas,
como si sus rostros reflejaran un horror indescriptible. Miré hacia las bóvedas. Allí estaba. Una nube oscura descendía del techo, recorriendo las paredes con movimientos imposibles, serpenteando con tentáculos de humo pegados a la piedra. Donde pasaba, la estructura de la iglesia brillaba con una luz blanquecina, como si dos realidades se estuvieran fusionando. La niebla se retorcía en un frenesí caótico y entonces lo vi. Sus ojos brillaban como brasas vivas, parpadeando de manera irregular. En su interior, la oscuridad ardía con el fuego del Averno. El sonido que surgió de esa presencia fue más que un grito. Fue una mezcla imposible entre un gruñido bestial y un eco que parecía venir de todas direcciones. Un sonido que no debía existir en nuestro mundo. Su silueta emergió de la niebla. Un torso ennegrecido, carbonizado como solo podrían causar las llamas del mismísimo Averno, con brazos alargados que terminaban en garras brillantes y afiladas como hojas de escalpelo. De su espalda brotaban tentáculos oscuros que se retorcían en todas direcciones. Su cuerpo no tenía piernas, solo un remolino de oscuridad que luchaba por salir de las sombras. El demonio estaba atrapado, pero su poder crecía con cada segundo. La niebla no solo lo contenía, sino que era parte de él. Era el vínculo entre su reino, un abismo de fuego y desesperación, un fragmento del mismísimo infierno, y el nuestro. Debíamos terminar el ritual ya y para ello debía gritar su nombre. Moloch, el gobernante. El rugido del demonio retumbó en la iglesia. La niebla se agitó violentamente como si la pronunciación de su verdadero nombre lo hubiera debilitado. Por un instante, su silueta pareció descomponerse, y entonces, en un susurro que resonó en mi mente como un eco del inframundo, lo escuché. Nos volveremos a ver, doctor. Cerré el manuscrito de golpe. En ese instante, todo volvió a su lugar. Las velas se encendieron todas al mismo tiempo, iluminando la iglesia con su luz cálida, como si nada hubiera ocurrido. El aire dejó de pesar sobre nosotros. Las grietas desaparecieron. Las sombras se disiparon como si nunca hubieran existido. Pero yo sabía la verdad. Algo había cambiado, y este no sería nuestro último encuentro. El silencio volvió a ocupar la iglesia. Guardé el manuscrito en su cofre, mientras el padre Esteban preparaba el Sigillum Obscurae Custodiae, el sello del Vaticano, para precintar y contener aquello que no debe volver a ser liberado. Tal y como se suele hacer en estos casos, el padre Esteban se encargaría de dar parte del cofre, como tantos otros artefactos antes que él, al Ministerio del Exorcismo en el Vaticano, una institución tan real como desconocida para la mayoría. Allí, en las entrañas de archivos que jamás serán abiertos al público, descansan reliquias prohibidas, selladas con rituales que han trascendido el tiempo, objetos de un pasado olvidado que, si fueran liberados, podrían cambiar la historia de la humanidad o condenarla. Mientras caminábamos hacia la salida, las palabras de Silvia rompieron el momento. Doctor, todo esto puede explicarse. Las alteraciones sensoriales, la sugestión colectiva, incluso la presión del momento puede haber distorsionado lo que creemos haber visto. La mente es capaz de mucho, Silvia. Pero hay cosas que existen independientemente de que creamos en ellas. Salimos de la iglesia sin decir más. La brisa nocturna nos envolvió. Algunas preguntas no necesitan respuestas. Y quizás esta era una de ellas. Expediente cerrado. Estado resuelto. No me imaginaba en ese momento cuán equivocado estaba. Puedes ignorar lo que no entiendes, aferrarte a la lógica como un faro en la oscuridad, incluso sentir la seguridad de que lo que la ciencia aún no puede explicar no existe. Pero dime, ¿qué pasa cuando esa burbuja se rompe? Cuando lo que no puede ser medido
se encuentra delante de ti, mirándote a los ojos. Soy el Dr. Jiménez Veloso, y si este caso te ha dejado con más preguntas que respuestas, te invito, acompáñame en el siguiente expediente. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno. Y si te atreves, deja tu comentario. ¿Qué crees que realmente ocurrió en este caso? Buenas noches, amigos de lo desconocido.